Muy buenas amigos de la Noche Americana, aquí estamos una semana más con una nueva videocrítica. En este caso os traemos Detroit, la nueva propuesta de Kathryn Bigelow, directora que ya ganó hace unos años el Oscar a Mejor Película gracias a En Tierra Hostil y que ahora vuelve al cine de mayor actualidad con Detroit, una propuesta que ahonda en los conflictos raciales en Estados Unidos y película para la que ha contado por tercera vez ya con Mark Boal, guionista con el que ya trabajó tanto en Tierra Hostil como en La Noche Más Oscura, títulos que al igual que este buscan ese pulso más político, más crítico con lo que son las distintas administraciones norteamericanas y centrados en temas de cierta actualidad. Detroit, como decía, se centra en estos conflictos raciales, ahora tan en boga por culpa de los sucesos de Charlotte, o hace pocos años ya con el mismo Obama en el poder, los casos de Virginia o de Ferguson. Aquí vamos a lo que es ese inicio, esa génesis de esos conflictos raciales. Estamos en el año 1967, Estados Unidos está en un momento muy convulso. Por un lado tenemos la guerra de Vietnam, por otro lado tenemos estos distintos disturbios, sobre todo en la zona sur de Estados Unidos, y en Detroit, por motivos que se nos van a contar durante la película, empieza a saltar también este tipo de disturbios, convirtiendo la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos casi en una zona de guerra, con algunos barrios totalmente desiertos, tomados por la Guardia Nacional y por el Ejército de los Estados Unidos, y entre medias, como digo, estos conflictos y un caso que saltó después a los medios de comunicación, que quizá aquí no sea tan conocido, pero cuyas repercusiones fueron muy polémicas y que ahora está muy de actualidad por culpa de estos juicios en los que policías blancos asesinan o disparan a ciudadanos negros y acaban prácticamente sin ningún tipo de consecuencia después de sus juicios. Pues bueno, esto es un poco lo que viene a tratar Detroit, película que cuenta entre sus protagonistas con gente como John Boyega, como Anthony Mackie o Will Poulter. La película se puede dividir casi en dos aspectos, como si fueran dos mini películas o dos grandes tramas que luego se terminan uniendo. Por un lado tenemos un primer tercio de la película quizás excesivamente largo, en el que sirve para retratar toda esta situación de Detroit, cómo empezaron los disturbios, cómo fueron esos primeros días, presentando un poquito a los personajes, y sirve sobre todo, como digo, para contextualizar toda esa situación política de confrontación y de calma tensa antes del estallido de esos conflictos. Digo que se hace excesivamente larga porque después la parte central de la película y lo que interesa realmente del título es el asalto a una casa por parte de los policías al escuchar unos disparos por ahí, que acabó con el asesinato de tres hombres negros. Ese siendo la parte central de la película, ese contexto previo puede parecer que se alarga un poco y que no termina de dirigirse hacia ningún lado, aunque por otra parte resulta necesario para conocer la complejidad del asunto en los Estados Unidos y para conocer más de fondo todo este problema racial y esta confrontación que hay entre una parte y la otra. Kathryn Bigelow vuelve a demostrar, como hicieron en sus películas anteriores, ese pulso que tiene a la hora de rodar, siempre grabando con cámara en mano. Es una realización muy tensa, da la sensación de que la directora tiene algo que demostrar, y siempre tiene esa cámara con esa tensión que se masca en el ambiente, no deja respirar en ningún momento al espectador ni siquiera a sus protagonistas, aunque pueda parecer que no está sucediendo nada, tal como está posicionada la cámara, esa cámara en mano, muy cerca siempre de los personajes, siguiéndoles por detrás o con planos siempre medio cortos, hace que en todo momento estemos muy encima de esos personajes, que sepamos que en cualquier momento puede estallar la situación, como así veremos que sucede en la película. Por otra parte, hay que destacar también el aspecto documental que tiene la película, para darle ese pozo más de realismo y para poder anclarla más en lo que es la actualidad y la realidad política de Estados Unidos. La directora no pierde la ocasión para meter algunas imágenes de fotografías de la época, tanto del caso real como de los propios disturbios, e incluso algunas declaraciones de políticos de la época. Hay que tener en cuenta también que es una cinta que está basada en hechos reales, tanto a partir de informes y declaraciones policiales, como de los recuerdos de los protagonistas que han sobrevivido hasta el día de hoy a aquellos momentos,
Y la película, a pesar de esos fallos de tempo que no termina de estar del todo equilibrado, se presenta como una propuesta muy interesante, muy necesaria, sobre todo para conocer y para concienciarse de que lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora no difiere tanto de lo que sucedió hace 30, 40 años y que a fin de cuentas no hemos avanzado tanto y que todavía queda muchísimo por hacer en favor de la igualdad de todo el mundo y en favor también de esa lucha contra la segregación racial en Estados Unidos y por ende en prácticamente todo Occidente.